Santiago Cuño destroza a Milei y cuenta sus delirios más aberrantes. La gente sabe que para mí no existen excepciones de ningún tipo a la hora de categorizar estafadores, ladrones o hijos de puta. ¿Qué es Milei? Milei es todo eso junto. Tenía imágenes de pornografía infantil para explicar por qué Murray tenía razón en que un menor podía consentir sexo con adultos. Cuando se empieza a hablar de los perros, y tiene ataques esquizofrénicos pidiendo por Conan, empieza a hablar de los perros porque él pide específicamente a los canales de televisión que no se hable de los perros. Dijo haber conocido a Conan en el Coliseo Romano, siendo león, y él gladiador. Vos lo mandás directamente al psiquiatra. El Santiago Cuño que yo veo en tu propio canal de streaming. Y este Santiago Cuño, ¿cuál es la nueva etapa tuya? ¿Es esa? ¿Es esta? No hay nueva vos etapa. Vos sos un puteador serial en esto. A ver. Digámoslo así también. La gente te conoce también en ese aspecto. Ponelo en estos términos. El escenario que vivimos en los últimos 12 años es Macri, Alberto Fernández y Milei. El argentino que no putea no es un ser humano, ¿no? Porque te robaron 12 años. Aparece ahora el impresentable de Alberto Fernández, todavía tiene cara para hablar. Aparece Macri, tiene cara para hablar. Y te aparece el impresentable del presidente y tuitea, libra, y vos tenés que estar en el medio de todo eso sin putear, es imposible. Nadie que se pega un martillazo en un dedo deja de putear. Y los argentinos hace 12 años que nos venimos pegando martillazo en los dedos, con lo cual la puteada tiene que ver con el destinatario. Yo soy un profundo admirador de Fangio, de Favaloro, entonces de Borges. Vos tenés símbolos que son lo que a uno le trae la concordia con la Argentina. Y vos decís, me quiero reencontrar con esa jerarquía de Argentina que perdimos para no tener que putear. Ahora, en esta Argentina del presente, que es un todo por 2 pesos de Capusotto, y con esto lo halago a Capusotto porque interpretó la decadencia argentina, yo me vuelco más por asociarme a aquel querido Rosarigacino que dijo no existen las malas palabras, que fue Fontana Rosa. Las palabras son todas buenas, lo que tienen son calificativos. Y yo los uso todos porque están en el diccionario de la Real Academia Española. Pero entonces el Santiago Cuño siempre auténtico está. No, es que sería deshonesto cambiar. Porque acabo de ver, por ejemplo... Acá estás un poco más elegante porque estamos en la zona. No, para nada. A ver, yo... Sé libre. La gente sabe que para mí no existen excepciones de ningún tipo a la hora de categorizar estafadores, ladrones o hijos de puta. ¿Qué es Milei? Milei es todo eso junto. ¿En qué orden? Depende, porque hay gente que sufre hoy, a esta hora, con un diluvio, no tener dónde dormir y estar en la calle, y que sus representantes y él mismo te digan que hay que sacarlos de la calle y cobrarles multa por estar desempleados, sin techo, sin salud, sin vivienda y sin Estado. La verdad que tengo, a esta altura tengo primero una duda. A ver. Por el 1% de lo que vos le dijiste al presidente, le han tirado la fuerza del cielo troll a esas personas, le han tirado a funcionarios tuiteando, destrozándolo. Han salido por cadena nacional con periodistas cercanos a matar a esa persona. Uno no ve esa reacción con vos. Es decir... ¿Para qué estás blindado, Bob? No, a ver, ¿por qué nadie... Nunca vi un video del presidente contestándote, Adorni diciéndote algo? ¿Por qué pasa? A ver, Adorni no contesta porque pierde las horas libres que tiene en La Bruja. Entonces no me puede contestar. Y recién acabo de retuitearlo al presidente, que tuiteó sobre el escándalo mediático sobre el tema gravísimo que hoy impera en la Argentina, que es instalar la palabra pedofilia a nivel social, que es una situación muy profunda, porque sucede en la semana en que un diputado libertario fue condenado por pedófilo. Y el hermano decía que no sabía que mirar pornografía infantil era un delito. Entonces yo le acabo de preguntar una vez más a Javier Gerardo Milei si se acuerda que él tenía en una tablet que llevaba a Crónica un ejemplo de la defensa de Murray, que es su paradigma ideológico libertario, por eso le puso a uno de los perros Murray. Tenía imágenes de pornografía infantil para explicar por qué Murray tenía razón en que un menor podía consentir sexo con adulto. Entonces, yo digo, le acabo de tuitear. Puede retuitearme, puede contestarme, puede hacer ¿Por qué un video, no pasa? puede venir a IP, siéntenlo ahí. A ver, no pasa porque todo es verdad.
Entonces, cuando uno dice la verdad y no tiene del otro lado capacidad de respuesta, porque se metería en un problema doble. Yo lo llevé a tribunales también, lo denuncié en Comodoro Pi. Nunca me llamaron a ratificar la denuncia porque los jueces federales en este momento están medio desamparados, no tienen corte que los proteja. Con el tema de la corte. Entonces están medio entonces guardan las causas, pero después tienen la costumbre de sacar las causas cuando los gobiernos caen y ahí te llaman. Bueno, seguramente nos vamos a ver las caras con Milei en tribunales cuando, dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere, el juicio político termine con el tema. Mira, yo soy enemiga de la discusión sobre los perros vivos o muertos de Milei. Pero la realidad es que hay todo un morbo en un sector de la sociedad que quiere saber realmente la historia de los perros, porque no hay foto con los perros desde que asumió, digo, más allá de una foto que hubo en el sillón. El perro se le murió. Pero ¿cómo es la historia de los perros? Bueno, pero vos cómo la sabés de primera mano. No te voy a decir tu fuente, pero... Porque me la cuenta él. Vos acordate que este muchacho fue 4 años panelista de mi programa. Sí, yo también lo tuve con Mauro Viale, pero digo... Pero digamos, yo lo tuve en el riñón de la cotidianeidad insoportable de sus problemas personales. Bueno, ¿y él qué te contó de la historia de los perros? Primero el perro cuando empezamos estaba vivo. Sí. Ya se le muere. Conan. Se le muere el perro. Cuando se le muere el perro, lo clona. Sí. Y en su momento, cuando ya están los perros clonados, le pide a su amigo, mi amigo, que lo acompañe a buscar los perros. Entonces le dice... Ah, no era un clon, eran varios. Eran 4. Eran 4. Entonces le pide a Giacomini, acompáñame. Ah, sí. Muy bien. Finalmente el viaje no se hace porque dice, no, al final me los mandan, vos quedate. Entonces lo van a buscar a Ezeiza. ¿Qué año es esto? Y esto estamos hablando, ya estábamos en Crónica, ya hace 8 años. Claro. Más o menos. Más o menos. Para que te des una idea, él había tapizado el asiento del acompañante de su auto con vinilo termosellado para que se subiera el perro, porque ahí no iba nadie salvo el perro y él. Ok. Muy bien. A ese nivel de locura. Muere el perro, clona a los perros. Vienen los perros, tiene los perros en un departamento de un ambiente en las peores condiciones delirantes en que alguien puede tratar una mascota. No tenía para darle de comer a los perros. O sea, tenía una situación económica deplorable, debía a la FIP, estaba en las peores condiciones que te puedas imaginar. Lejos de la abundancia cripto, de los cientos de millones robados de Libra y de las supuestas conferencias de los $20.000, nada de eso. Y en esas condiciones él tiene a los perros, en su consorcio eran insultos de todo tipo. Claro, porque 4 perros que son abandonados durante todo el día. Perros. Sus necesidades adentro del departamento, olor, una cosa insostenible. Cuando se empieza a hablar de los perros y tiene ataques esquizofrénicos pidiendo por Conan, ¿saben? Que ahí viene la ayuda psiquiátrica del grupo que lo contiene, se empieza a hablar de los perros porque él pide específicamente a los canales de televisión que no se hable de los perros. Él empieza a pedir que no se hable de los perros y ahí se hacen famosos los perros. Pero ¿por qué no quería que se hable de los perros si estaban bien? Porque él dijo haber conocido a Conan en el Coliseo Romano, siendo león, y él gladiador. Entonces, todo esto, derramado en una campaña electoral, era demasiado. Entonces, empieza a pedir, bueno, no me preguntes, yo cuento, mis hijos son mis perros, porque el otro problema que tiene, ¿cuál es? Estamos hablando de alguien que define situaciones delirantes como un préstamo de 44.000 millones de dólares sobre el destino de los argentinos, pero él no tiene hijos a los cuales le traslada las consecuencias de su pero ponele decisión. Que ahí... Entonces, él dice que los hijos son los perros. Bueno, hay gente que siente que el perro es su hijo. Digo, ponele que hasta ahí lo bancamos. ¿Cuándo viene la historia? Digo, él asume como presidente. ¿Dónde están los perros? Los perros estuvieron en un canil mucho tiempo. ¿En Olivos? No, en un canil de un cuidador de perros donde los dejó durante meses en la campaña donde estaba en el hotel, que se los cuidaban cerca de Luján. Los perros estaban ahí y el dueño del lugar del canil decía, llévatelo porque un día me matan un perro tuyo y tengo un quilombo bárbaro. O sea, ya la plata que vos me pagás por esto no me sirve porque ya es tan famoso la discusión de los perros, llévatelo. Y ahí empieza, vamos a hacerle un canil en Olivos. Que muestran algunas partes, en Durlo, que con aire acondicionado, que ahí se había armado un quilombo bárbaro que le ponían aire acondicionado. Un palo de aire acondicionado para cada perro, bueno, todo esto. La realidad es que él no cuida a esos perros, nunca los cuidó, porque su único Conan identificado, porque Conan a él le dijo que cuando lo clonara, él lo iba a identificar por una seña particular y iba a saber que ese era él.
Bueno, todos estos delirios hace que al resto los desprecie. O sea, él solo quería a Conan. El resto... Ninguno de los clonados se pareció o sentía que era Conan. Uno sí. Uno lo reconoció como... como Conan. Sí. Ese era él, era el león del Coliseo. Entonces entraste en un nivel de delirio que, a ver, si vos tenés un hijo de 6 años que viene y te dice, papá, se murió David, mi perro, ¿me lo clonás? Sí. Vos lo mandás directamente al psiquiatra. Lo llevás preocupado como padre y le decís, mire, trátelo, quiere clonar un perro. Claro. Lo dice el supuesto presidente de la nación y la sociedad lo toma jocosamente. Bueno, así como la sociedad se divirtió con la Ferrari de Menem, ahora se divirtió con el perro de Milei. Finalmente la sociedad cobra todo eso. Los perros siguen, o sea, te pregunto esto, los perros siguen en Olivos. Sí, pero no los ve, no los trata. No. Pero aún sabiendo, Milei, que hasta se generó un manto de dudas de si los perros estaban vivos o no, nunca quiso hacer ni una foto. Sí, o sea, los perros están vivos. Sí, eso no tengas duda. Y esto me parece, y acá digo, quiero salir ya del episodio del ¿Vos te diste cuenta que de esto volvimos a hablar después de meses que ya no hablan? Bueno, pero te voy a decir una cosa. Que ocultaron esto, bueno, van tapando los niveles de Santiago, locura. te tengo que decir esto. Yo tengo mucha, como te pasa a vos, gente amiga que está fuera de los medios, fuera de la política, fuera de todo. Y siguen preguntando si es cierto que los perros están vivos o no. ¿Qué pasa con los perros? Los perros están, es como... tranquilo. Los perros, pero él los niega porque ninguno representa Nunca a fue Conan. genuino el interés por los perros, sino por volver a tener a Conan, que era uno solo de esos que vinieron y que lo iba a identificar. ¿Cómo es el vínculo con su hermana Karina? El vínculo que puede tener con alguien que en la infancia mal llevada que tuvo de bullying y blooming, lo contenía y renació una relación tóxica entre ellos que se continúa hasta el presente. Pero cuando hablas de una relación tóxica, ¿a qué niveles te refieres? Él es una persona que tiene problemas psiquiátricos graves y la hermana abusó siempre de los problemas psiquiátricos de él. Lo tuvo siempre de mascota, digamos, y él llega a expresar delirios como que su jefa. Bueno, eso es el... O sea que, digo, esto de delegar cosas en Karina Milei, ¿es una armadora política realmente? Karina es un papelón de la historia argentina como pudo haber sido López Rega. O sea, son personas incapaces absolutamente para ocupar un cargo público, sin ninguna posibilidad de pasar un psicotécnico de empleo para ocupar un remis, y están ahí únicamente porque la historia argentina permite estos delirios, ¿no? O sea, que de repente nos encontremos con personajes tan menores en lugares tan importantes, y entonces empieza el hálito delirante de crear alrededor de esos personajes situaciones de poder, porque vos no podés creer que exista un personaje que esté ahí ocupando ese lugar que no tenga alguna virtud. Entonces empieza a delirarse con el poder del tridente del presidente. Bueno. Y la que la rodean, ella se rodeó de Lule Menem, de Sebastián Pareja en provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merecen esos personajes? Mirá, el clan Menem, que no puede ganar en La Rioja, porque gracias a Dios hay un gobernador peronista como la gente, que es Ricardo Quintela, se aprovecha del vacío de poder de esta estructura libertaria y lo llenan porque tienen la ambición del poder en la sangre y se dan cuenta que se pueden aprovechar de ese vacío y hacer negocios, y ahí están haciendo negocios, nada más. O sea, son una banda, no son O sea, no hay vocación por el armado de la Libertad Avanza, es que salga lo que salga y se llevan su parte. Mirá, la Libertad Avanza es la UCD reciclada, es Martínez de O reciclado, o sea, es el 40% de la sociedad argentina que votó el lápiz rojo de Angelós en la caída de Alfonsín, o sea, son los mismos de siempre, termina con la historia igual que siempre. Si el video te gustó, no olvides dejar me gusta, suscribirte y también activar la campanita para no perderte los últimos videos que se suban al canal.